En esta reflexión de hoy, en esta primera reflexión, me gustaría hablar de gemelos. Vamos a hablar un poquillo del parto. No sabía yo lo de Elolimar y Orángel, pero vamos a hablar de eso, de gemelos. Esos bebés que nacen al mismo tiempo, ¿no? Y que son tan parecidos entre ellos, ¿no? Yo creo que todos nosotros hemos conocido alguna vez a hermanos que sean gemelos, sobre todo mellizos, y todos siempre destacamos la dificultad que tenemos para poder distinguirlo por ese parecido que tienen. Cuando eres docente, como en mi caso, ¿no? Y tienes alumnos gemelos en la misma clase, tienes que estar todas las mañanas buscando esos pequeños trucos, esas pequeñas diferencias que en ese día te hace distinguir a uno de otro. Por ejemplo, cuando son niñas, pues la que lleva la pinza de un color, la que lleva para... Y siempre empiezas con la misma pregunta: ¿tú eres fulanico? No, yo soy... Ah, vale, entonces ya te quedas con el nombre y con esa marca que le va a distinguir. Pues en la Biblia también tenemos historias de hermanos que nacieron a la vez. Lo que pasa es que en aquella época pues no se distinguía si eran gemelos o mellizos y se les nombra a todos por igual. Vamos a recordar algunos casos. La primera historia que encontramos se encuentra en Génesis capítulo 25. Y dice, cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su vientre. Salió primero uno, pelirrojo y todo el velludo como un manto peludo. Así que lo llamaron Esaú. Detrás salió su hermano agarrado con una mano al talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Bueno, estos personajes son bastante conocidos, ¿no? Por todos, ¿no? Por toda la gente que suele leer o estudiar la Biblia. Pero en el mismo libro, unos capítulos más adelante, aparece otra historia de personajes que no son tan populares. Génesis 38 nos dice: cuando llegó el tiempo del parto, había mellizos en su seno. En el momento de dar a luz, uno de ellos sacó la mano, y la partera la ató con una cinta escarlata en la mano, diciendo: este es el primero en salir. Pero en ese momento el niño retiró la mano y fue su hermano el que nació primero. Al niño lo llamaron Fares. Después salió su hermano con la cinta escarlata, y le pusieron el nombre de Zaraj. En el Nuevo Testamento yo no he encontrado ningún nacimiento de gemelos, pero sí he encontrado un dato bastante curioso que quizás desconocíamos por la traducción de la Biblia que solemos utilizar. En Juan 20:24, y utilizando la versión de la palabra, que es la versión de la Biblia que a mí me gusta siempre utilizar, podemos leer lo siguiente: Tomás, uno del grupo de los 12, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando se les presentó Jesús. Es verdad que en la mayoría de las versiones aparece con el sobrenombre de Dídimo. Y esta palabra, Dídimo, proviene de una palabra griega, dídimos, que entre otros muchos significados se traduce por gemelo o mellizo. Hace un tiempo, una amiga me mandó por las redes sociales una historia que también hablaba de gemelos y que me gustaría compartirlos con vosotros. No sé si la voy a poder leer muy bien, porque yo esto de leer historias y cuentos no se me da bastante bien, pero bueno, voy a intentar esforzarme al máximo para que os llegue. Dice que en el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés que mantienen un diálogo entre ellos. ¿Tú crees en la vida después del parto?, preguntó el primero. El segundo respondió: claro que sí, algo debe existir después del parto. Tal vez estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde. Pero no muy convencido por la respuesta de su hermano, dijo: tonterías, no hay vida después del parto. ¿Cómo sería entonces esa vida? El segundo bebé dudó en su respuesta. No lo sé, pero seguramente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros pies y nos alimentemos con nuestra boca. El primer bebé no estaba convencido de esa forma de vida. Eso es absurdo, dijo. Caminar es imposible. ¿Y comer por la boca? Eso es ridículo. El cordón umbilical es por donde nos alimentamos. Yo te digo una cosa, la vida después del parto es imposible. El cordón umbilical es demasiado corto para vivir. En cambio, el segundo bebé estaba seguro de su creencia.
Pues yo creo que debe de haber algo, y tal vez sea solo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí. Siguieron las dudas del primer hermano, pero nadie ha vuelto nunca del más allá después del parto. El parto es el final de la vida, y a fin de cuentas, la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no nos lleva a nada. Con paciencia, el segundo bebé intentaba explicar su idea. Bueno, yo no sé exactamente cómo será la vida después del parto, pero seguro que veremos a mamá y ella nos cuidará. ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está ella?, dijo el primero. ¿Dónde? En todo nuestro alrededor. En ella y a través de ella es como vivimos. Sin ella, todo este mundo no existiría, afirmó claramente el segundo bebé. El primero se mantenía en sus dudas y entonces dijo: pues yo no me lo creo. Nunca he visto a mamá, por lo tanto, es lógico que no exista. El segundo, convencido, y yo creo ya con paciencia sobre su hermano, ¿no?, y convencido en su creencia, comentó: bueno, pero a veces, cuando estamos en silencio, tú puedes oírla cantar y hablar, o sentir cómo acaricia nuestro mundo. ¿Sabes? Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos preparándonos para ella. Bueno, pues esta historia es un fragmento de un cuento que escribió Jacques Salomé, un psicólogo y escritor y comunicador francés, famoso porque sus obras se centran en las relaciones interpersonales de las personas, la comunicación y el desarrollo personal. Es verdad que a lo largo de la historia se han utilizado los cuentos para enseñarnos cosas que de otra manera sería más complicado aprender. Hay una frase que dice: los cuentos sirven para dormir a los niños y para despertar a los adultos. Por eso yo me pregunto, ¿qué pretendía Jacques Salomé con que aprendiésemos con este cuento? Y os voy a comentar lo que yo he encontrado sobre la reflexión que el propio autor hace sobre su historia. El autor nos presenta a dos gemelos que están en el vientre materno conversando sobre lo que podría haber más allá de la realidad actual. Uno de ellos cree que la vida acaba cuando salga del vientre y que no hay nada más allá. Para él, el parto es el fin. El otro, en cambio, cree que después del parto hay algo más, una vida diferente, y aunque no pueda ver ni imaginar completamente cómo será, cree en ella. Piensa que hay una madre que les cuida, aunque no pueda verla ni percibirla directamente. Según el autor, esta es una preciosa metáfora que invita a reflexionar sobre la vida presente y la que nos espera en el futuro. Para este psicólogo, vivimos en un mundo del que somos incapaces de percibir lo que nuestros sentidos no son capaces de observar. Los gemelos representan nuestra visión limitada de la realidad. Están en un mundo en el que conocen, en el vientre de la madre, y aunque no tienen pruebas tangibles de lo que viene después, la metáfora sugiere que lo que percibimos como realidad no es todo lo que existe. Esto apunta a nuestra tendencia a pensar que lo que no podemos ver o entender con nuestra mente limitada no existe. Por otro lado, el gemelo que cree en la madre simboliza la fe de una realidad más grande y espiritual. Y aunque no pueden ver a su madre directamente, su existencia es evidente porque son alimentados, protegidos y cuidados en su interior. De la misma manera, la historia sugiere que hay fuerzas o realidades superiores como un Dios o la espiritualidad que no podemos ver, pero que son fundamentales para nuestra existencia. Por último, el parto en la historia simboliza la muerte. Uno de los gemelos ve el nacimiento como el fin de su existencia, mientras que el otro lo ve como el comienzo de una nueva vida. Esta es una referencia directa a cómo las personas interpretan la muerte. Para algunos es el fin, pero para otros el comienzo de algo más, una nueva dimensión de vida o existencia. La historia de Jacques Salomé nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias actuales acerca de la vida, la muerte y de lo desconocido. Nos desafía a considerar que lo que no podemos ver o comprender completamente no necesariamente
inexistente. Además nos recuerda que la fe en algo mayor, ya sea Dios, ya sea el universo o sea una fuerza superior, puede darnos esperanza y sentido en el medio de las incertidumbres de la vida. Pero, ¿os imagináis que esta historia la hubiese contado Jesús de Nazaret? Esta parte ya es mía, no es del otro. Bueno, pues no debe de extrañar que una historia como esta podría haber sido contada por el propio Jesús. Cuando lees el Nuevo Testamento descubres que el Maestro utilizaba una metodología para enseñar basada en los cuentos o parábolas. Mostraba la realidad espiritual que quería enseñar a través de historias basadas en realidades que conocían las personas que le escuchaban. Vamos a pensar en un momento que Jesús contó una parábola sobre dos gemelos que estaban en el vientre de su madre e inician una conversación. No voy a repetir el diálogo porque tenemos mucho programa, ¿no? Pero siguiendo la estructura en la que utiliza Jesús cuando cuenta sus parábolas y en la que se va comparando a los personajes con la realidad que quería enseñar, podemos sacar algunas conclusiones y algunas comparaciones bastante interesantes. El vientre materno. En una parábola de Jesús probablemente representaría el mundo en el que vivimos. Un mundo finito y pasajero en el que podemos disfrutar de nuestra realidad más cercana. Un lugar en el que nos podemos sentir protegidos, aunque a veces incómodos. Sobre todo los que hemos sido padres hemos podido notar cómo nuestros bebés pegaban patadas, ¿no? Porque ya no cogen en el vientre, y no hay que decir de las madres, ¿no? Que sufren constantemente esos golpes, ¿no? En definitiva, el vientre sería el mundo con una fecha de caducidad. La mamá representaría claramente a Dios. Él nos da la vida, nos cuida, nos protege. Y al igual que en la historia de nuestros gemelos, no lo podemos ver, pero como decía uno de ellos, podemos sentirlo, podemos percibirlo a través de nuestros sentidos y saber que está en nuestras vidas. El cordón umbilical. Yo lo compararía con todas las bendiciones que Dios nos da. Además, podríamos considerarlo también como ese nexo de unión que tenemos con Él. Por medio del cordón umbilical recibimos de la Madre, de Dios, todo lo que necesitamos para vivir y desarrollarnos. Esta unión también podría significar nuestra comunión diaria con Dios y nuestra dependencia que debemos de tener de Él. Es un lazo unidireccional donde recibimos todo de Dios sin pedirlo y sin dar nada a cambio. Los gemelos. Bueno, los gemelos podrían representar a los dos grandes grupos de personas que existen en el mundo. El primer gemelo representaría a un grupo de personas tristemente muy numeroso que no tienen ninguna esperanza para cuando la vida en el vientre termine. No creen que pueda haber nada más después y ponen en duda la existencia de un mundo mejor. Por otro lado, tenemos al gemelo que cree que después del parto empieza una vida mejor, en un mundo más amplio y lleno de posibilidades. Su deseo es estar y conocer en persona a su mamá, aquella persona que lo ha cuidado y protegido durante su vida en el vientre. Por último, el momento del parto representaría la muerte y el inicio de una nueva vida, la segunda venida de Jesús. Y sería en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva, donde Dios habitará con nosotros, donde seremos su pueblo y Él será nuestro Dios, donde Dios nos limpiará las lágrimas de los ojos y ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. De esa vida que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿no? Como el pasaje que he comentado, ¿no? Y por la cual Jesús vino a morir por nuestros pecados para ser partícipes de poder vivir con Él por la eternidad. Y como esto es una reflexión, me gustaría hacer una pregunta, que cada uno se la vaya respondiendo, ¿no? ¿Qué gemelo te gustaría ser? Aquel que vive conformándose con lo que tiene en el mundo, el que no espera nada más y que piensa que un día se acabará todo, ¿o prefieres por el contrario ser el que vive en su mundo con la esperanza de alcanzar una vida mejor? Vivir con la esperanza en la segunda venida de Jesús es lo que da calidad a nuestra vida, es lo que transforma nuestro día a día, es el deseo que todo creyente ha tenido a lo largo de la historia. Una de nuestras creencias habla precisamente de esto, de la segunda venida de Jesús.
y nuestra nueva vida en la tierra nueva. Este tema es vital en toda la escritura. Un erudito de la Biblia contó que al menos 1500 veces se hace referencia a la segunda venida y señaló que uno de cada 25 versículos del Nuevo Testamento habla sobre la segunda venida de Jesús. Jesús nos dejó una promesa, dice que en la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, ya lo habría dicho. Ahora pues, voy a prepararos ese lugar. Y una vez que me haya ido y os haya preparado el lugar, volveré. Y os llevaré conmigo para que podáis estar donde yo estoy. Jesús nos prometió volver, para llevarnos a vivir con Él por la eternidad. Y Jesús cumple sus promesas. La Biblia está llena de promesas sobre la segunda venida que nos pueden ayudar a vivir con esa esperanza. Os voy a dejar 2 textos. Segunda de Pedro 3:9 dice: no es que el Señor se retrase en cumplir lo prometido, como algunos piensan, es que tiene paciencia con vosotros y no quiere que nadie se pierda, sino que todos se conviertan. Y quizás uno de los más motivantes para pensar en el tema de segunda venida. Se encuentra en Apocalipsis 22:20, ya en el final. Es fácil buscarlo, ¿no? Te vas a la última página y lo encuentras. Dice que Jesús dice: sí, estoy a punto de llegar. Jesús no solo nos creó, no solo nos redimió en la cruz y nos justificó y santificó mediante su poder, sino que Él vendrá pronto, muy pronto, para llevarnos a casa. ¿Qué gemelo eres? Si eres el primer gemelo, pido a Dios que esta reflexión te haga cambiar, que no te encabezones en no creer que Jesús volverá para poder darte aquello que pedimos, que perdimos, ¿no?, con el pecado. Aquella vida eterna, aquella vida sin dolor y sin muerte que perdimos como consecuencia del pecado que llegó al mundo. Si por el contrario es el segundo gemelo, no pierdas la esperanza. Y haz como hacía Él. Comparte con paciencia con los demás esa magnífica promesa. ¿Qué más podemos desear? Pues es mi deseo que cuando Jesús venga podamos hacer nuestras las palabras de Isaías al decir: aquí está nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Pues gracias, Felipe. De nada. Una excelente reflexión, con mucha analogía y muchas cosas de las que rascar y de las que tirar. A nosotros nos ha venido bien, pero por aquí, por el chat, Orángel dice que él le ha venido de fábula. Está en medio del paritorio y dice que en los comentarios nos comenta que viendo el sufrimiento de Olimar, cómo con el sufrimiento vas a dar vida a una persona, pues se le viene a la mente Jesús con su sacrificio, cómo su sufrimiento nos da vida a nosotros. La verdad es que se pueden hacer muchas analogías. Nos has traído un contexto de esperanza y de segunda venida. A mí así a priori la que me venía es ese cordón umbilical da bendiciones a todos, ¿verdad? Tanto al gemelo que cree como al que no cree, al igual que Dios da bendiciones a todos en la tierra, a toda la gente. Lo que pasa que a veces estamos muy cómodos, unidos a ese cordón, recibiendo las bendiciones que tenemos aquí, sin atrevernos a mirar qué va a pasar allí. La promesa de Jesús es que lo mejor está por venir. Allí nos esperan cosas mucho mejores, pero a veces la gente se aferra a lo que tiene aquí y no quiere salir, no quiere dejar que Dios participe en su vida. Cogiendo esa analogía, sería tan fútil como el hecho de que un bebé no quisiera nacer, ¿verdad?, por miedo, cuando una vez que nacemos, nos desarrollamos, nos damos cuenta de que estamos mucho mejor que en el vientre de la madre, que estábamos, es verdad, protegidos y muy bien, pero sin desarrollarnos, sin crecer, sin sacar adelante nuestro potencial. Nuestro potencial espiritual y como personas solo lo podemos sacar adelante con Dios y solo lo sacaremos adelante cuando Él venga. Así que me parece muy interesante la invitación que haces. ¿Qué gemelo eres? ¿Qué gemelo quieres ser?
¿verdad? Aquel que se aferra a quedarse donde está, que no quiere ver más allá y que se niega a creer que hay un mundo mucho mejor preparado, o aquel que tiene esperanza por lo que siente. Nos has hablado de esa fe en la que no se ve, pero sientes esas caricias de Dios en la vida, ¿verdad? Yo, según lo estabas diciendo, digo, es verdad, es una cuestión de fe, pero a mí nadie me las puede negar. Noto la caricia de Dios en mi vida, como una realidad, pues como el niño nota la caricia en la panza de la mamá. Sí, sin poder, la caricia, la voz, la música, el canto. Yo lo noto así en mi vida. No voy a extenderme más porque no tenemos mucho tiempo, pero compañeros, ¿qué os ha parecido? Encantadora, una ilustración muy bella de lo que significa creer y no creer. Es muy bonito, y lo que más me gusta es la paciencia del que cree. Mientras el otro está ahí, que no hay nada, el otro dice, pero ¿cómo tal? Pues sí, hay una vida real, como has dicho tú, Felipe, que nos espera y que estamos preparándonos para ella. Esa es una de las cosas que le dice el neonato que cree al que no cree. Dice el apóstol Pablo que a veces tenemos la vista muy corta, ¿no? Poner la mira en las cosas celestiales y a veces solo miramos las cosas terrenales, ¿no? Entonces deberíamos de despegar un poco y ser capaces de percibir toda esa maravilla de bendiciones que rodean este mundo desde hoy, que es el sábado de la creación, que podemos ver pues cosas maravillosas a nuestro alrededor. Incluso lo que le está pasando a Arangelia y a su esposa, que es el acto de crear vida, que es algo maravilloso, ¿no? Fruto del amor entre ellos, ¿no? Y saber quién hace posible todo eso, que es nuestro Dios, nuestro Padre del cielo. Así que no perdamos la esperanza, que las cosas van a ser restauradas, y después de ese parto había vida, y después de la muerte también habrá vida cuando el Señor venga. Esther. Desde luego, en un sábado de la creación, gracias Felipe, porque de lo más bonito efectivamente que puede explicar al Dios creador es la vida humana, ¿no? Y la formación de una vida humana. Es un proceso alucinante. Se me ocurren unos cuantos paralelismos. Me parece preciosa la metáfora que nos has traído esta mañana, preciosa, es bellísima. Y se me ocurren unos cuantos paralelismos y unos cuantos contrastes. Así, muy en resumen. Por ejemplo, pensaba yo mientras lo estabas contando, los dos bebés en cualquier caso estaban muy cómodos, ¿no? Allí en el líquido amniótico, flotando, calentitos, sin tener que preparar la comida, recibiendo todas esas bendiciones. En realidad, aunque uno estaba más incómodo que el otro, y uno quería salir o no, cuidado, porque a lo mejor el gemelo terrenal, ¿verdad?, que somos nosotros, a veces está muy cómodo en este mundo, y en realidad preferiría a lo mejor quedarse a vivir allí, porque además fuera hace frío, y tienes muchos otros problemas y muchas otras cosas, y ahí dentro estás como muy cómodo. Una idea, así que se me ocurría escuchándote. Otra, bueno, no todas las mamás cuidan por igual el embarazo. La mamá en la que creemos, el Dios en el que creemos, es un Dios que cuida efectivamente del uno, del otro, y que además está preocupado de que todo el proceso vaya bien, se nutre correctamente para que el bebé reciba lo que necesita. En ese paralelismo efectivamente podría haber muchos contrastes, ¿verdad?, de quienes no cuidan realmente el embarazo. Y eso me lleva a otra reflexión que también es muy bonita, y en el sentido de que nosotros no tenemos dudas con respecto a esto. Hay embarazos que se producen no porque sean el resultado de una relación de amor, sino pues por la casualidad o por la falta de responsabilidad o por muchas otras cosas. Y hay bebés no deseados, hay bebés que no son queridos, hay embarazos que son sencillamente un proceso fisiológico sin más. Y cuando concluyen, el resultado no es una crianza llena de amor y una situación de bendiciones, de protección, de amparo, sino cosas muy diferentes. Sin embargo, el Dios en el que creemos desea que todos y cada uno de nosotros vivamos en esta tierra con la necesaria nutrición y con la necesaria comodidad y el calor que requerimos como seres humanos, y además está preparando algo mucho mejor. Y una última reflexión, es que se me ocurre mucho, es que es muy bonito esto, ¿eh? Pero esta también me lleva a pensar en la esperanza de la que podemos nosotros disfrutar en este día. En cualquiera de los casos, en cualquiera de las situaciones, lo del parto es inevitable. A partir de determinado momento ya está, se acabó la vida en esa situación y va a ocurrir sí o sí. Los dos bebés van a nacer y uno se va a encontrar con lo que esperaba y el otro se va a encontrar con algo que le va a sorprender, esperamos que para bien. Y en nuestro caso, la segunda venida de Jesús también es inevitable, es algo que va a ocurrir. Así que sea cual sea tu proceso,
que sepas que vamos a alumbrar algo muchísimo mejor, a la vida eterna. Y espero que nos estemos preparando también para ello. Pues tenemos que ir ya terminando esta primera reflexión. No sin antes, Felipe, nos has dicho y has dejado claro, la muerte no es el final, ¿verdad? Sobre todo en esta semana en que el mundo entero va a celebrar el Día de los Muertos, en el que van a acordarse de sus seres que ya no están, aquellos que duermen. Bueno, pues los que creemos en Jesús creemos que la muerte no es el final. Es solo un sueño y que nos volvemos a encontrar con aquellos que depositaron su confianza en el Señor. Así que es el momento oportuno, si por primera vez te has encontrado con este canal, que puedas depositar tu vida en las manos de Jesús, porque volverás a tener vida, y una vida plena, una vida auténtica, no como la que disfrutamos aquí, sino muchísimo mejor. Gracias, Felipe. Y continuamos con nuestro programa. Le pedimos a Juan Luis que nos ponga una alabanza musical y enseguida vamos al estudio de la palabra.